continuar, nos atrasamos un par de minutillos, vamos a ver si lo recuperamos. Entonces, en esta segunda presentación les voy a hablar sobre algunos métodos para la definición del tipo de suelo. Básicamente resultados que hemos obtenido para las estaciones del laboratorio de ingeniería sísmica. Primero, una reseña histórica quizás del efecto de sitio. Todos hemos escuchado el terremoto de México de los años 80, que es quizás el referente. En la actualidad esto es algo que ya es bastante aceptado y conocido. Tenemos que estudiar los suelos debajo de nuestras estructuras porque va a existir un efecto de sitio, un efecto de amplificación de las ondas sísmicas. Ya por el año de 1819, un coronel inglés que estaba sitiado en la India, el capitán, James McMurdo, en uno de sus comunicados hacia el reino, les dice que en el terremoto de 1819, en Anjar, en la India, edificios localizados sobre roca no fueron afectados por el terremoto, como aquellos cuya fundación no llegó hasta el fondo del suelo, sin saber él, porque tenía formación militar, que realmente se debía a un efecto de amplificación dinámica y probablemente de resonancia entre las estructuras y el suelo. De manera similar, el ingeniero Robert Mallet, en sus aventuras por Nápoles para el terremoto de Nápoles de 1857, reporta efectos en los cuales hay daños en función de localización de las estructuras, no tanto en función de la tipología estructural, sino en dónde estaban localizadas. El fenómeno, las razones de dicha influencia ahora son bien conocidas, no en los años de 1800. La flexibilidad de los depósitos de suelos, podemos tener valles, podemos tener colinas, hacen que vibren como una estructura. En realidad esto lo podemos modelar o lo podemos visualizar como si fuera una estructura, un edificio que está debajo de nuestra estructura y que está vibrando a una determinada frecuencia. Y vibra en referencia con el estrato más duro, que sería la roca que está debajo del estrato blando. El caso ideal sería que podamos cimentar todo sobre roca, ahí no tendríamos amplificación. Como les decía, el caso más estudiado, que casi todos hemos conocido, es el de México, el de la Ciudad de México, que esto es una laguna que se drena y tiene estratos de arcillas sumamente compresibles, muy profundos. Aquí podemos ver los espectros de respuesta, que lo que les decía es que estos espectros nos dan una imagen de cómo responden diferentes edificios de diferentes alturas con su periodo fundamental. Hacia la derecha del gráfico tenemos edificios más altos, hacia la izquierda edificios más bajos. Lo normal en Costa Rica es que este pico, esta cresta del espectro de respuesta, este atraso es el código, el espectro de diseño de la normativa mexicana en esa época. Esto nosotros lo tenemos en el rango de 0.2, 0.3, 0.4 segundos para suelos típicos, aunque ahora podemos conversar sobre suelos no tan típicos. Aquí podemos ver que en esta estación da una amplificación a 2 segundos y además sobrepasa muchas veces la respuesta espectral esperada por la normativa, y en parte eso responde a la cantidad de colapsos que hubo en la ciudad para un rango específico de alturas en edificios. En este terremoto hay que recordar que no fue que colapsó toda la ciudad, colapsaron edificios en un rango específico de alturas y se debió específicamente a este efecto de sitio. Esto de aquí probablemente en la UNAM, probablemente no, este de aquí de la UNAM es en roca. Entonces en roca vemos la frecuencia alta que trae el espectro, pero no vemos esta amplificación que nos da en el estrato de la laguna. Nosotros no tenemos esto. En Costa Rica no existe este fenómeno tan marcado como la Ciudad de México. Sin embargo, sí podemos tener fenómenos de amplificación. El Código Sísmico de Costa Rica toma como referencia las recomendaciones del NIHRB de 1994. Estas son una institución estadounidense que prepara recomendaciones para códigos sísmicos en Estados Unidos y a nivel mundial, en el cual clasificamos entonces 4 tipos de suelos. Y podemos ver, esta clasificación se parece mucho para los que han leído el código sísmico, es prácticamente una traducción de lo que tenemos en nuestra normativa. Suelo S1 es un perfil de roca con cualquier característica o que se parezca a roca
con una velocidad de onda de corte de 2.500 pies por segundo, que esto es aproximadamente 760 metros por segundo, que es lo que dice el código sísmico. S2 es un perfil de suelo con alta cohesión y rigidez, arcilla rígida con más de 200 pies de este tipo de suelo sobre la roca. S3 es un perfil que contiene entre 20 y 40 pies, es decir, entre 6 y 12 metros de espesor de suelo medio a blando. Y el S4 es un perfil con velocidades de onda de corte menores a 500 pies, que esto es aproximadamente 180 metros por segundo, que es lo que define el código sísmico como límite. Entonces esto es básicamente lo que tiene el código. En una publicación del año 2000 de Dobry y compañía, aquí estaban Rubén Borochek y otra gente, se hace el acomodo, digámoslo así, entre lo que proponía el VC 94 y el IBC 97, donde se hace una nueva categorización de suelos, donde ya no es S1, S2, S3, S4, sino que ahora son suelos que van desde A hasta F. Y esto es lo que se sigue manejando. Y aquí ellos más o menos dicen cómo es que debería de correlacionarse esto. Y no es exactamente 1 a 1 la correlación, pero es aproximado. Entonces aquí vemos que ellos dicen que S1 es AB, es un suelo roca, dura o roca. Para nosotros en ingeniería las dos son roca, básicamente es roca. Para geología, roca, ¿cuál es la velocidad de onda de corte de una roca? No se la saben, fallaron en el quiz, pero es mucho más alto que esto, ¿ok? Suelos tipo S1, S2, ellos dicen que debe andar por aquí, en suelos muy densos a roca suave o suelos rígidos. Y aquí es donde entramos en un poquito de discrepancia con lo que tenemos en el código sísmico, porque el código sísmico define este límite de acá como S4. Y aquí ellos nos dicen que esto está entre S3 y S4. No es un problema, digámoslo así, del código, es un problema de interpretación de la definición del VC 94 y tal vez de la parte literal, de la definición literal, la explicación del tipo de suelo. Estos límites son correctos en los que presentan el código sísmico. Y aquí también nos brindan una correlación, que esto es importante también decirlo. Estas dos columnas es un intento de correlacionar otros parámetros que tiene el suelo con la velocidad de onda de corte. No es una determinación directa. Aquí tenemos la capacidad N estándar de la prueba SPT, el número de golpes, y aquí la capacidad no drenada en corte del suelo. Entonces se hace un tipo de correlación entre estos valores. Si seguimos, podemos ver cómo entonces el NIHERB de 1994, que este es el que de alguna manera utiliza el IBC del 97, tiene este tipo de tablas donde nos dice cuál es el factor de amplificación dinámica que tienen que tener los suelos dependiendo su zona sísmica y el tipo de suelo. Y es el que utiliza el código sísmico. Entonces, por ejemplo, si tenemos una zona 2, que esto recuerden que es lo que está más hacia el norte del país, la aceleración base en roca es 0.2, que sería este de aquí, y corresponde a un suelo B. Entonces el factor es 1. Si nos movemos a un suelo tipo C, hay que multiplicar esto por 1.2, que corresponde a este punto 24. A un tipo D, 1,4, sería 0.28. Y al tipo E es 1,7, que da este 0.34. Si nos movemos a un suelo tipo, una zona sísmica, perdón, tipo 3, donde la aceleración en roca es 0.3, serían estos de aquí. Por eso es que nosotros tenemos 0.36 como aceleración en S3 y en S4. Y si nos movemos a una zona 4, aquí hay una caída de aceleración, y por eso es que tenemos en nuestros suelos S4 una aceleración de 0.36 en lugar de 0.44 para suelos S3. Si estuviéramos en una zona sísmica 5, que no tenemos en el país, sería constante, sería 1, de acuerdo a esta tabla, ¿okay? De acuerdo a esta documentación. Entonces, esto es algo que utilizamos en el código sísmico y así es como lo interpretamos nosotros a nivel de la amplificación dinámica que vamos a tener producto del efecto de sitio. Entonces, ahora, ¿cómo caracterizamos ese tipo de suelos? ¿Cómo decimos este es un suelo S1, S2 o S3? Existen múltiples formas de hacerlo. Esta es una figura de unos estudios que ha realizado don Víctor Schmidt, en el cual hacen arreglos circulares para determinar diferentes parámetros. Esto es como lo más complejo que podríamos esperar. Tiene ciertas limitaciones. La principal es que ocupa mucho espacio. Aquí podemos ver que se hacen en plazas de fútbol, porque ocupa diámetros muy amplios para poder ver en profundidad.
Entonces no lo podemos hacer en todos los sitios. Y viendo esto, en el laboratorio vimos la necesidad entonces de decir, bueno, nuestras estaciones, ¿qué tipo de suelo tienen? Porque esto para los estudios de amenaza sísmica es muy importante, porque si yo quiero predecir a futuro cuánta aceleración me va a dar un terremoto, yo tengo que saber en este punto específico qué tipo de suelo tengo para saber cuál es la amplificación que yo debería esperar y entonces disminuir la dispersión de los datos. Entonces esto es muy importante y es algo que no teníamos, digamos, del todo. No estábamos mal, pero no teníamos técnicas avanzadas en la caracterización del suelo. Entonces yo digo que tenemos dos objetivos de la exploración, digámoslo así, geotécnica, y aquí tenemos que hacer una separación. La primera es determinar resistencia o capacidad, que eso es muy importante en ingeniería estructural. ¿Cuánta fuerza le puedo yo aplicar al suelo para que tenga un nivel de deformación aceptable y no haya un colapso del suelo? Resistencia. Eso es un nivel 1, digamos, de caracterización del suelo. Pero la otra, la que nos interesa a nivel de determinación de fuerza sísmica, es definir el comportamiento dinámico. ¿Qué tipo de estrato es el que yo tengo sobre la roca y cómo va a responder este ante un eventual sismo? Entonces, si vemos la tabla del código sísmico, la tabla 2.2, es el resumen de la misma tabla que les mostré del NIHERB de 1994 con unidades latinas, metro segundo, kilogramo centímetro. Aquí nos da 3 posibilidades para determinar esto. NSPT, VS30, que es la velocidad de corte promedio en los primeros 30 metros del suelo, y la resistencia inconfinada. Este N y este CU son valores de resistencia. Este de aquí mide directamente la rigidez del suelo. Y recuerden que lo que queremos es eso, medir la propiedad dinámica del suelo, no su capacidad a este nivel. A veces lo que pasa es que hacemos una prueba SPT para capacidad y usamos eso mismo para definir cuál es su propiedad dinámica. Y nos olvidamos de esto que dice aquí, tipos de sitio y sus parámetros geotécnicos, propiedades promedios en 30 metros. ¿Cuántos estudios de suelos SPT se hacen a 30 metros? Pocos. ¿Cuántas muestras de suelo sacamos a 30 metros para ver cuál es su CU y hacer un promedio de esos 30 metros? Pocos. Entonces muchas veces estamos usando estratos superficiales de suelo para definir estratos profundos y eso nos podría estar llevando a un error, porque estamos usando el estudio geotécnico de resistencia para definir las propiedades dinámicas del suelo, lo cual podría, no necesariamente, pero podría ser un error. Entonces, de estos parámetros, el que realmente relaciona de alguna manera la rigidez del suelo es la velocidad promedio de los primeros 30 metros de la onda de corte. ¿Por qué 30 metros? ¿Por qué no 50, 60 o 15? Bueno, se definieron 30 metros y se acepta, pero se ha visto la necesidad de algunos casos de ir más allá, porque los primeros 30 metros no son suficientes, en general lo son. Así se ve un perfil de velocidad de onda de corte. Aquí llegamos hasta los 45 metros, esto es una estación en Heredia. Entonces aquí podríamos ver cómo hay un leve incremento. Todo esto probablemente son estratos de arcilla moderados, digamos una arcilla blanda, y aquí empieza a incrementar conforme empiezan a encontrar estratos más competentes. Recuerden que la roca para nosotros son 760, eso es por aquí, en este caso a 40 metros. Entonces sí la encontramos, pero bastante más profundo. Lo que hacemos con este perfil es promediar en los primeros 30 metros, es decir, cortamos acá y promediamos este valor. Y eso es lo que nos daría entonces la velocidad media de onda de corte. Existen otras técnicas que también nos aproximan las propiedades dinámicas del suelo, especialmente la técnica H entre V o HVRM o tiene otros nombres. También se le conoce como el método de Nakamura por el doctor Yutaka Nakamura, un profesor japonés que cuando estaba haciendo el diseño de las vías del tren de alta velocidad en Japón, pues encuentra ciertas relaciones y hace un tipo de pruebas que le permiten correlacionar el tipo de suelo con esta relación H entre V. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues registramos con equipos como los que tenemos nosotros, inclusive como los que tiene la red sismológica, el movimiento de las ondas superficiales del suelo. Y vamos a hacer una relación entre la componente horizontal y vertical
para poder entonces determinar el modo fundamental, el periodo con el que vibra el estrato de suelo. Eso tiene toda una derivación matemática de fondo, que no amerita en este caso, pero si alguien quiere le podemos compartir todas las publicaciones referentes. ¿Qué resultados obtenemos de esto? Algo como esto. Estos son dos sitios del laboratorio. Esta es la estación AFRA en Fraijanes de Alajuela y esta es la estación que les mostré el perfil anteriormente en Heredia. Dos casos, no es siempre una solución a todos nuestros problemas. El caso de la izquierda es el ideal. Vean que aquí estos son registros de sismos, específicamente de esta estación. Tenemos muchos sismos. Y cuando hacemos esta relación nos marca claramente aquí para todos los sismos dónde amplifica. Entonces, no hay mucho que discutir. Ese es el periodo fundamental de ese suelo, que ronda los 0.25 segundos. Está bastante bien. Sin embargo, aquí no es tan claro. Y de hecho, si hacemos el promedio, tal cual, simplemente tomamos todos los valores y los promediamos, nos da esta curva aquí abajo. Y de acuerdo al método nos diría que esto es roca. Pero algo no está bien, porque ustedes vieron el perfil VS30, no era roca. De hecho, hasta los 30 y pico de metros no había un estrato competente. Entonces, en este caso, en este tipo de lugares, vemos que hay sismos aquí que efectivamente no amplifican el suelo. Pero habrán otros sismos que sí lo amplifican. Y esto es digamos, tiene que ver con el nivel de energía que le entra al estrato y los sensores que estamos usando, que en este caso son de aceleración, que necesitan una cantidad de energía un poquito mayor para poder captar estas vibraciones. Entonces aquí definimos que el periodo correcto es este, donde hay registros que sí están amplificando la respuesta del suelo y coincide con el perfil de VS30 que vimos. Vean que este es un periodo bastante más alto, 0.63. Si lo comparamos con edificios de concreto reforzado, esto sería tipo marco, un edificio de 10 pisos y esto es un edificio de 2 pisos, que son bastante diferentes. Entonces existen relaciones, que hacia esto es lo que vamos, como por ejemplo esta, que es la relación publicada por Chao y otros investigadores en el 2006, que relacionan los tipos de suelos, ya sea S1, S2, S3, S4 o de A a F, el que queramos, con el periodo fundamental del estrato de suelo y la velocidad de onda de corte. Estas dos propiedades sí, de alguna manera, están midiendo directamente la dinámica del suelo o su rigidez. Entonces encontramos para bases de datos de Estados Unidos que cuando graficamos frecuencia o la inversa de esto, frecuencia es periodo, 1 entre F sería el periodo, respecto a VS30, no siguen una línea recta. Y aquí entramos entonces en problemas, porque las ecuaciones anteriores, estos límites, me están definiendo una línea recta. Pero la prueba experimental nos dice que existe un periodo de esquina acá, a partir del cual las velocidades de onda de corte no disminuyen tanto, pero el periodo sí que aumenta mucho. Es decir, vamos a tener estratos de suelo, y aquí es donde les digo que el VS30 ya me está pidiendo más profundidad. Existen estratos con periodos muy altos, muy profundos de un tipo de material, pero el material no es tan malo, entonces su velocidad de onda de corte no es tan baja. Pero al ser tan profundos, es como un edificio muy alto, van a tener un periodo alto. Y esto nos modifica la respuesta en superficie, entonces es importante de considerarlo. Como parte de los resultados del proyecto CREA, hemos pagado a hacer pruebas en nuestras estaciones, no en todas, ya algunas teníamos resultados nosotros, para caracterizar la velocidad de onda de corte. Y como tenemos la estación colocada en ese sitio, con los registros de terremotos podemos calcular el periodo. Entonces, estos son los resultados para nuestras estaciones. Y esta sería nuestra propuesta. Esta línea roja sería la que propone aquí el código sísmico o cualquiera de los anteriores, porque es una relación lineal. Pero vean que aquí también tenemos este efecto. Tenemos periodos altos de suelo, y aquí es periodo, ya no es frecuencia, pero las velocidades de onda de corte no llegan a valores bajos. Recuerden que el límite para ese 4 son 180, y aquí tenemos 200. Esta línea es 200. De hecho, no tenemos, de acuerdo a esta clasificación, ninguna estación con suelo S4. Pero al ver estos periodos, pues sospechamos que hay algo que no está bien. Entonces, se hace esta relación, esta propuesta, pero vamos un poco más allá y lo que hacemos es este tipo de propuesta.
en la cual vamos a ingresar con los dos valores, ya sea periodo o velocidad de onda de corte, y se van a definir diferentes regiones, regiones ideales y regiones no ideales de la clasificación del suelo. Aquí tenemos suelo S1, S2, S3 y S4. Este recuadro de aquí, que es este mismo, tal vez para que lo vean todos, este recuadro de aquí es el ideal de suelo S1. Periodos bajos, velocidades de onda de corte altas. Este recuadro de aquí es el ideal S2, forman una diagonal. Este de acá, el ideal S3, y este de acá, el ideal S4, que no tenemos ninguna. Pero si tenemos periodos muy altos y velocidades de onda de corte entre los límites de S4 y S3, entonces los vamos a clasificar como S4. Porque tenemos periodos, son periodos importantes. Vean que este tiene periodos de más de un segundo. Estos son estratos muy profundos de suelo blando. Entonces se tienen que ver reflejado en la amplificación dinámica. Y este sería aquí abajo el resumen tipo Chao y demás. Entonces, a manera de ejemplo les quiero mostrar, porque hemos estudiado bastante bien la estación de Fraijanes en Alajuela. Entonces les voy a mostrar esta primera imagen para que ustedes vean el tipo de suelo hasta una cierta profundidad. ¿Qué podríamos pensar de ese tipo de suelo? Es un suelo que primero bastante oscuro, una capa orgánica normal en este tipo de lugares, y luego una arcilla normal, como cualquier sitio. Estos son 8 metros de profundidad. El estudio nos dice que corresponde con suelos blandos presentes en la superficie del terreno hasta aproximadamente 7,5, 8,5 metros de profundidad con velocidades de onda de corte entre 152 y 154 metros por segundo. Si solo leemos eso, S4. Pero estamos usando los primeros 8 metros del suelo. A esto voy yo con que tenemos que diferenciar entre capacidad y propiedades dinámicas. Si nos vamos a lo que dice el código, aquí caería en S3 porque tenemos entre 6 y 12 metros de arcilla blanda. Aquí tenemos 8, entre 7 y 8. Entonces sería un suelo S3. Pero ¿qué pasa entonces si ahora vemos la velocidad de onda de corte de los primeros, de los 50 metros de profundidad? Vean que efectivamente aquí arriba tenemos un estrato bastante malo, con estas velocidades de onda de corte bajas, y después hay un incremento considerable. Estas dos líneas representan dos líneas ortogonales entre sí, por eso es que son diferentes. Pero vean que nos marca aquí un incremento importante de la velocidad de onda de corte, y por aquí abajo todavía nos presenta que hay un incremento superior. Entonces, si ahora vemos el perfil completo de los testigos, vean que lo que les mostré era esto de aquí. ¿Qué viene después de eso? Roca. Roca un poco meteorizada, pero básicamente roca, lo cual coincide bastante bien con este perfil de velocidades que tenemos acá. Entonces, si vemos de nuevo esta figura de acá, que es la que corresponde a esta estación, nos da un periodo de 0.25 segundos. Ese periodo corresponde a este perfil inicial compresible que está sobre la roca, que de 8 a 9 metros nos estaría dando estos 0.25 segundos. Pero después de eso, al tener la roca, se genera un contraste muy claro entre un material bueno y un material malo. Y por eso es que obtenemos esto también marcado aquí, porque hay una diferencia de resistencias o de velocidades muy, muy buena. Si utilizamos nuestra tabla, ese punto cae aquí. No es un punto ideal. Recuerden que los ideales están aquí, este sería el ideal y este sería el ideal. Pero al combinar las dos medidas, esto se clasifica como un suelo S2, especialmente por su capacidad, su periodo de frecuencia predominante. Porque a nivel de velocidad de onda de corte, los primeros 30 metros, el promedio son 333 metros segundo, lo cual, si solo tengo ese valor, sería un S3. Entonces, este tipo de combinación de técnicas lo consideramos importante. Pensé que traía la figura final, pero no lo traigo. Es la que les mostré en la presentación anterior, con todas las estaciones. Tomando estos valores, se están ahora haciendo como 30 pruebas más. Se van a mandar a hacer para 30 estaciones adicionales para alimentar esta base de datos y generar una propuesta entonces para suelos
nacionales. Este tipo de tablas, la idea es que se pueden utilizar a nivel práctico para definir las amplificaciones. Ya luego podemos definir, bueno, cuál es el periodo de esquina realmente que tenemos que considerar en los diferentes estratos de suelo, que eso de hecho lo proponemos acá. Estos periodos de acá, que corresponden a estos periodos de aquí, serían los periodos de esquina del espectro de diseño. El periodo de esquina, recuerden que es donde deja de ser aceleración constante y pasa a la sección de velocidad, el espectro de diseño. Entonces los suelos S4 más o menos andan por aquí, S3, S2, S2, S1. Y esto corresponde también con la respuesta vista en sitio. Entonces bien, eso es lo que quería mostrarles sobre la caracterización de suelos y su aplicación posible a nuestros suelos en el país. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, me interesa mucho el trabajo, me parece bien, y sobre todo en la caracterización de en qué espectro va a entrar uno cuando va a diseñar un edificio. Nada más un par de comentarios. Lo primero es que cuando se habla de velocidad de BS30, no es la velocidad promedio, es la velocidad ponderada promedio, porque tiene que ver con cuánto de suelo malo. Sí. Sí, la multiplicación de la velocidad por la longitud de la capa entre los 30 exacto, metros. Sí, exacto. Correcto. Lo otro es que los espectros, digamos, ahora están cambiando bastante. De hecho, el ASC 716 está en un intermedio en el cual tal vez lo que más se nota es que el periodo base ya no es la roca que nosotros tenemos como B, sino ellos definen un suelo BC en donde está ese valor de 1. Entonces lo están corriendo. Lo segundo es que lo que se ha visto es que para periodos bajos la tendencia es que estamos del lado conservador, por lo menos con los espectros digamos, norteamericanos. En los nuestros hay una combinación de factores, no es tan directo. Lo que también está claro es que para suelos malos y sismos altos, esa combinación se está del lado de la inseguridad. Entonces ellos están, digamos, desarrollando espectros nuevos para considerar esto y están haciendo una propuesta intermedia en ese ACC 716, en el cual dicen, para esas condiciones usted tiene que hacer un estudio de amenaza, un estudio específico, digamos, que tome en cuenta estas condiciones. Y ahora hay más avances, se espera tener espectros, digamos, con puntos. Ya no son los 3 puntos para construir el espectro, sino están queriendo hacer 21 puntos del espectro para cada condición, tratando de hacerlos con coordenadas, o sea, longitud, latitud de cada punto y para cada tipo de suelo. Es una información que no saben si ellos van a poder tenerla, pero por ahí va, digamos, encaminada la precisión. Sí, bueno, tendríamos que actualizar lo nuestro, pero es cuestión de tomar la información y hacer una nueva propuesta. Mira, lo importante aquí es que teniendo la información, esto nos permite migrar a cualquier propuesta, digámoslo así, que surja. Lo que sí yo creo también importante es que esta clasificación de suelos S4, que recuerden que era un 17% de nuestras estaciones, es muchísimo mayor que la que normalmente nosotros estudiamos en la escuela, por lo menos aquí en la Escuela de Ingeniería Civil, ¿verdad? Porque siempre tenemos en mente de que un suelo S4 es un suelo no competente a nivel de capacidad. Puede ser, probablemente sí lo es, pero es más allá que eso. Un suelo S4 son suelos que amplifican muchísimo periodos ondas de periodo largo. Entonces no necesariamente tenemos que desligar un poco esto de capacidad y periodo o respuesta dinámica. Y si estamos del lado conservador o no, pues también podemos revisarlo con los datos que tenemos. Entonces, una vez que salga esto, con las estaciones que tenemos en suelo S4, se puede verificar la respuesta espectral y cómo esto se modifica de acuerdo a la nueva propuesta. ¿Alguna otra consulta? Tal vez un comentario de eso. En realidad ya llevamos años de estar detrás de eso y los laboratorios como que no entienden.
Ajá. y lo ven como que capacidad y lo que les da la prueba de SPT, que a veces la sacan a 4 metros o 5 metros y eso es, digamos, yo creo que hay falta educación, ¿verdad? Sí. De que la gente entienda una cosa es capacidad y otra es ver a ver en qué o qué sitio de cimentación vamos a entrar. Yo he invertido bastantes horas tratando de explicar, pero como que cuesta Sí. mucho. Yo creo que es importante que, bueno, que en la universidad sí se enseñe Sí. correctamente y de alguna manera se siga transmitiendo esto. Y la tabla del código es bastante clara, dice que es valor en los primeros 30 metros. Y en el texto, en el cuerpo del código también lo dice. El problema es la práctica, que yo por lo menos, no sé cuántos estudios de suelos habré revisado, pero sí bastantes. Nunca vi un SPT a 30 metros. Probablemente rebotará antes, pero se hace a un estrato para capacidad y punto. Que somos conservadores o no al hacer eso, pues probablemente, pero cuando queremos hilar para estructuras, por ejemplo, que la clase A, yo creo que sí tendríamos que hacer estudios más complejos y las herramientas las tenemos, porque eso nos permite conocer, digamos, todas estas características y si va a entrar en resonancia o no con la estructura. Que, o sea, estudios más complejos yo creo que sí lo ameritan ciertas estructuras. Bien, para no atrasarnos mucho con el programa, vamos a seguir con la presentación de Luis Carlos. Entonces, muchas gracias. Puso a dormir. Este no ocupa. Compartirlo a la otra y F4. no, jálelo al. Bien, buenos días. Mi nombre es Luis Carlos Esquivel, para los que no me conocen. Soy de formación ingeniero civil de acá de la Universidad de Costa Rica y trabajo en el laboratorio de ingeniería sísmica. Yo les vengo a hablar, bueno, vamos a cambiar el tema un poco, pero no nos salimos de la misma línea que hemos hablado, y es acerca un poco más de lo que es el riesgo sísmico. Y específicamente dentro de lo que es un estudio de riesgo sísmico que abarca muchas cosas, nos vamos a enfocar en lo que es el inventario de edificaciones. Bien, es importante señalar que los resultados que les voy a presentar son parte de un proyecto más grande que es la estimación del riesgo sísmico para el Cantón de San José, que es un proyecto de investigación inscrito en la Universidad de Costa Rica. Y se ha hecho en colaboración con el Instituto o el Centro Alemán para Estudios de Geociencias de GFZ. Bien, a mí siempre me parece importante empezar con la definición de qué es el riesgo o qué se entiende por riesgo sísmico. Y para eso nos remitimos a que son riesgos de desastres. Y la definición la tomamos del Departamento para la Reducción de Riesgo de las Naciones Unidas. Y lo que dice es lo que les muestro en pantalla. Y de eso me interesa que nos quede, digamos, en la retina el que son pérdidas potenciales. Ok, al final son pérdidas potenciales. Y por consiguiente, el riesgo sísmico son las pérdidas potenciales que pueden surgir a partir de sismos, porque el riesgo de desastres abarca las muchas amenazas que tenemos,
¿cierto? Huracanes, tormentas, inundaciones, sequías en otras latitudes y demás. Entonces, una vez que hemos definido el riesgo, bien, ¿por qué es importante hacer este tipo de estudios? Y su importancia radica en que nos permiten tener una posibilidad de gestionar el riesgo, que es un paso más allá, ¿ok? Nosotros estamos haciendo un estudio donde cuantificamos o evaluamos el nivel de riesgo. Y luego de eso, lo ideal es llevarlo un paso más allá para que afecte la gestión de riesgo. Y es ahí donde aparece la prevención de creación de riesgo nuevo, la mitigación de riesgo existente y la gestión de riesgo residual, que es ya la atención propiamente de la emergencia. Ok, entonces, si no tenemos información clara, si no tenemos esta evaluación de riesgo, aspirar a lo demás se puede de alguna forma, pero digamos que sería dando un poco pasos de ciego. Ok, lo primero es la evaluación. Bien, ¿cómo se relaciona esto con un inventario de edificaciones? El riesgo se divide en 3 componentes: amenaza, vulnerabilidad y exposición. Amenaza es lo que hemos hablado en las charlas anteriores. Ok, todo eso son insumos para un estudio de riesgo sísmico y entran en el componente de amenaza. Tenemos otro componente que es vulnerabilidad, que es, digamos que dado un valor de entrada de nivel de intensidad del sismo, cuál es el daño esperado en una estructura. Y ahí se involucran análisis estructural y a veces análisis mucho más sofisticados que tal vez los que hacemos en el diario quehacer de la práctica, pues porque lo justifican en este caso. Y tenemos el tercer componente, que es la exposición, que al final son los elementos presentes en el área de amenaza. ¿Cierto? ¿Y a qué nos referimos con estos elementos? Podemos tener estas 7 categorías, desde población, inmuebles, líneas vitales, edificaciones esenciales, etc. Y cada una de esas categorías podemos caracterizarlas, por ejemplo, la parte de población con cantidad y distribución, la parte de agricultura con el tipo de cosechas. Entonces, aquí es donde ya vemos un poco más claro cómo se relaciona un inventario de edificaciones, porque entramos en la categoría 2, ¿cierto? Tengo que describir inmuebles. ¿Cómo lo hago? Y al final, un inventario de edificaciones es esa forma de modelar nuestro portafolio o stock inmobiliario dentro de un estudio de estos. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer este modelamiento o este modelado del portafolio en varias funciones. Qué sé yo, en un área geográfica determinada, como en nuestro caso, que sería el Cantón de San José. Puede ser para un propietario específico, qué sé yo, el gobierno, por decirles algo, el INS, la Cruz Roja, quien sea, o un uso específico. Por ejemplo, educación, centros de salud, etc. Entonces, eso nos define al final la cantidad de estructuras con que vamos a tener que trabajar, ¿cierto? Jamás es lo mismo pensar en hacer un estudio de riesgo sísmico para centros hospitalarios, donde vamos a tener una cantidad importante de estructuras, pero de alguna manera manejable con métodos más convencionales, a cuando lo vamos a hacer para el Cantón de San José, que tenemos 84,000 estructuras. Bueno, ¿cómo hago yo un inventario de 84,000 estructuras? En nuestro caso, el inventario contiene información sobre la ubicación, dimensión y uso de cada una de las estructuras. Contiene características o atributos estructurales relevantes que han probado ser relevantes para el desempeño de estas estructuras durante los terremotos, específicamente. Y es estadísticamente inferido. Por supuesto que cuando uno tiene 84 estructuras, el pensar en hacer un censo, una a una, bueno, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces es estadísticamente inferido. Tomamos una muestra y lo extrapolamos a la población. Y es del tipo directo, dentro de la materia, se conocen de esta manera. Bien, entonces ya que estamos un poco en contexto, les voy a explicar
cómo hicimos para inventariar estas 84,000 estructuras, que es la metodología, y al final los resultados que obtuvimos, que son, digamos, recién salidos, recién calculados. Seguimos una metodología que se llama REM, que la desarrolló el GFZ, que se puede dividir a grandes rasgos en 4 fases, y me interesan los puntos que señalo a su derecha. De nuevo, se trabaja sobre una muestra. Un punto muy importante es que la caracterización es remota, y eso tiene que ver con la fase que ustedes ven ahí de captura de imágenes. Ok, caracterizamos estructuras a partir de fotografías que tomamos de ellas. La administración de datos se hace por medio de un programa o de un sistema de administración de bases de datos abierto, porque son cerca de 250,000 datos los que tenemos que manejar. Okay. Para la muestra que recolectamos tenemos 250,000 datos. Y puede manejar modelos de exposición dinámicos. Por supuesto que todos sabemos que las ciudades no son estáticas, ¿cierto? Habrán unas que van a otras tasas, como las de la India, de cambio, ¿verdad? Y las nuestras que son un poco más lentas, pero siempre cambian. Entonces, lo primero fue dividir la zona de estudio en estratos o secciones. Lo que adoptamos fueron los barrios, son 196. Y luego tomamos imágenes de varias estructuras. Entonces, las imágenes se toman con una cámara omnidireccional que se coloca sobre el techo de un carro. Se puede imaginar algo como Google Street, es similar, solo que el final de Google Street es mapear completamente el entorno. El de nosotros no, es sacar una muestra. Y entonces aquí viene la pregunta, bien, entonces ¿por dónde conduzco el carro? Le digo al chofer que pase por donde él mejor crea o que trate de ir ahí por las principales avenidas. Podría ser. Pero lo que se hace es que se calcula el centroide de cada uno de estos barrios y se pasa por ahí. Idealmente una única vez, al menor costo posible, siendo el costo posible la longitud. Okay, el algoritmo del vendedor, se llama ese, Traveling Salesman Algorithm. Y entonces tenemos, por ejemplo, que el total de caminos en San José son 650 kilómetros y la ruta que seguimos son 200. En esa ampliación que se les muestra ahí, en celeste aparecen todos los caminos y en rojo la ruta que se siguió. Entonces estamos abarcando un 30% del total de caminos y ya eso es un ahorro significativo de trabajo. Tardó 18 horas seguir la ruta, que se distribuyó en 3 días. Luego, ¿cómo definimos la muestra? Aquí tienen el mapa del cantón, el contorno del cantón, con cada una de las huellas de las 84,000 estructuras. Esta es información facilitada por la municipalidad. Entonces, en ampliación ustedes se pueden hacer una idea de la densidad, ¿cierto?, de estructuras que tenemos. Pues bien, alrededor de la ruta seguida, que en ampliación se marca en rojo, es donde podemos capturar imágenes de edificaciones, por supuesto, no podemos capturar sobre rutas que no transitamos. Entonces al final creamos una subpoblación de 15,000 estructuras, de esas 84,000, y sobre esas 15,000 es que extraemos la muestra, de 7,296. Entonces en la ampliación se muestran en celeste todas las estructuras, superpuesto en verde las que componen la subpoblación y superpuesto ese verde en anaranjado las que pertenecen a la muestra, que son las que les aplicamos una encuesta estructural, por supuesto. Vale la pena mencionar que la Carpio en otros estudios ha sido no ignorado, pero no se ha tratado con el mismo nivel de resolución, y nosotros nos dimos a la tarea pues de generar las huellas para ese barrio y poder integrarlo como cualquier otro barrio de San José al estudio que estamos haciendo. Ese es uno de los aportes. Y la encuesta se realiza de manera remota, que por supuesto tiene ventajas en ahorro de tiempo, de traslados, de dinero. Por supuesto tiene sus compromisos, ¿cierto? No es igual ver las fotos que estar ahí.
A grandes rasgos, aquí se ve lo que trabajaron los asistentes, que fueron los encargados con la debida capacitación de identificar o de caracterizar las edificaciones. Por ejemplo, se pregunta tipo de material, sistema sismorresistente, uso de la edificación, número de pisos. Que por supuesto, cuando uno está en el trabajo estructural, estos valores son pues muy obvios porque uno dedica varios tiempo de su vida a cada estructura y toda esta información uno la tiene muy detallada y está bien porque es una estructura. Pero cuando tenemos 84.000 estructuras o 7.200 específicas que analizar, este tipo de información, aunque parezca muy burda, es muy importante. Bien, entonces, una vez que se terminó las encuestas para el total de la muestra, que son 7.296, que tardó cerca de 14 meses de trabajo con 50 o 60 horas asistente, estudiantes de último año de la carrera de Ingeniería Civil, ya podemos empezar o pudimos empezar a obtener resultados. Bien, antes del cálculo de esos resultados hicimos una revisión, por decirlo así, de coherencia de los datos. ¿A qué nos referimos con esto? A identificar combinaciones de atributos o características estructurales sospechosas que pensamos que valía la pena revisarlas de nuevo. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla cruzada entre el sistema sismorresistente, que se muestra en horizontal, y el tipo de material en vertical. Entonces, por ejemplo, acá yo les señalo que mampostería para un sistema sismorresistente, según como lo define la taxonomía GEM, que fue la que usamos, que fuera tipo marco, pues definitivamente es bastante sospechoso. Así fuimos extrayendo tipos de combinaciones y las tablas generalmente se iban disminuyendo, porque a veces era, bueno, el popular dedazo, ¿verdad? No, es que iba a marcar y se me fue porque tienen que ir con alguna velocidad, o detectamos errores ya conceptuales que pudimos corregir gracias a eso, de apreciación. Se realizaron 4 revisiones afectando un total de cerca de 300 estructuras, más o menos. Bien, entonces ahora tenemos ese pool de datos de 250.000 datos, que yo no hago nada con eso, sino extraigo información. Y aquí viene una cosa que se llama análisis exploratorio de datos, que precisamente se encarga de eso. Entonces, por ejemplo, acá ya podemos caracterizar toda nuestra muestra en función del tipo de material, del tipo de sistema sismorresistente, del número de pisos. Y aquí les muestro eso en función de 2 valores de entrada, de la cantidad de estructuras, pero también del área construida de estructuras, porque tenemos la huella, tenemos el número de pisos. Y vean que no es lo mismo, por supuesto no es lo mismo, pero más importante que eso, vean que el orden de frecuencias cambia. Por ejemplo, el material que más popularmente utilizado es la MCR, que denominamos mampostería confinada reforzada. Y el segundo, si nos basáramos en cantidades, es la madera, pero si nos basamos en áreas, es el concreto reforzado. Entonces nosotros pensamos que el área es un valor aún más fino que el usar cantidades. A veces no se utiliza pues porque no se tiene esa información, que ya es una información de un nivel un poco difícil de obtener para tantas estructuras, ¿cierto? Por ejemplo, vemos que la gran mayoría de estructuras en área y en cantidad se concentran entre 1 y 2 niveles, al menos para el Cantón de San José, para esa muestra seleccionada. Y de ahí podemos seguir haciendo observaciones de este tipo. También tenemos datos, por ejemplo, sobre irregularidades que podemos observar de fotos aéreas, que ya son fotografías aéreas tomadas del SNIT, que es una dependencia del Instituto Geográfico Nacional, en donde son de altísima resolución y podemos ver formas en planta u otras cosas, ¿verdad?, que no las podamos ver de frente. Podemos tener una idea de cuántas estructuras serían irregulares, cuántas no. Entonces eso nos da, ya esto nos va formando una idea de todo ese stock, ¿verdad?, que tenemos.
Para pasar de esto a hacer un análisis de riesgo, necesitamos, más allá de clasificar o caracterizar el stock, de esta manera necesitamos clasificar las estructuras. Ok, la estructura muestreada número 30, necesito darle una clasificación. Es una estructura tipo tal o clase tal. ¿Por qué? Porque yo a esa clase le asocio una curva de fragilidad, que es la que al final contempla y abarca el comportamiento estructural. Entonces, por eso yo necesito clasificarla. Pues bien, que eso es lo que explico ahí también. Lo que hicimos fue seleccionar 7 atributos principales para hacer esta caracterización o clasificación. Y definimos 20 tipologías. ¿Ok? Entonces, los atributos se los muestro en esta tabla. Tienen un peso asociado que tiene que ver con la forma o el algoritmo que se utiliza para clasificar. Entonces, tiene más peso, por ejemplo, el tipo de material y el tipo de sistema sismorresistente. Pero también tiene peso, por ejemplo, algo que se denomina tecnología del material, tipo de ocupación, tipo de entrepiso y otros. Y esta es la lista de las 20 tipologías. Entonces, por ejemplo, tecnología de material, ¿por qué fue importante agregarlo en la tipología 16-17? Porque por medio de ahí capturamos y separamos estructuras de acero, laminado en caliente y laminado en frío. Es a ese nivel donde las separamos. ¿Por qué ocupación? Porque queríamos diferenciar en estructuras principalmente de acero, principalmente de acero, entre naves industriales y edificios. Entonces ahí nos vamos más a un criterio de ocupación o de tipo de uso. Una vez que tenemos eso, ya podemos generar el inventario propiamente, que es algo como lo que vemos acá. Aquí está mostrado en función del área construida y de la cantidad de estructuras. Entonces esto nos da un porcentaje de las que califican como tipología 1, tipología 2, etc. Para después poderlas integrar en el cálculo. ¿Ok? Lo que ya comentamos, que la distribución de la frecuencia varía en función de esa variable que yo tome de entrada, llámese cantidad o llámese área. Y según el área construida, con las 2 primeras clases, que son de mampostería confinada reforzada, se abarca el 63% de las edificaciones. Con 5 clases de concreto se abarca un 19%. Y el restante se divide en 13 tipologías que máximo llegan a representar 2.5% del stock. Ok, esto puede servir, por ejemplo, para definir líneas de investigación justificadas ya en algo más técnico, ¿cierto? Eso es a nivel de cantón. ¿Qué pasa si ahora desagregamos ese resultado a nivel de distrito? Porque lo tenemos al final a nivel de barrio. A nivel de distrito ya vemos un comportamiento interesante. Por ejemplo, el gráfico está cortado al 30%, pero ya vemos que algunos distritos concentran, por ejemplo, las estructuras de madera, otros las de acero, otros los asentamientos informales. Entonces, si se quiere hacer una campaña de intervención de algún tipo de tipología, valga la redundancia, ya sabemos dónde ir a buscarlas, incluso a nivel de barrio. Luego de que tenemos esto, hicimos tres tipos de análisis. El primero fue una estimación de la precisión del inventario. Cuando uno va a la literatura y ve estos estudios, es difícil encontrar datos de esto. Ok, es sumamente difícil. El último estudio que se hizo aquí, que fue Prepare, y que la gente que ellos subcontrataron para hacer el modelo de exposición se llama ImageCat, que es una empresa privada que se dedica exclusivamente a hacer este tipo de cosas. Justo ayer estaba revisando los resultados y ellos dan los resultados con rangos o con índices de confianza. Y yo le hice un número rápido y la variabilidad podía ser cerca de un 30%. Entonces, y eso cuando se hacen con técnicas, digamos, más sofisticadas. Si uno utiliza información censal, aproximando, o lo que llaman usar un proxy de la población para
caracterizar estructuralmente, pues la variabilidad más. Entonces, ¿por qué se hace? Pues porque es aceptable cuando estamos a nivel de país o global, como lo está haciendo GEM, pues por supuesto que se justifica. Pues nosotros lo que hicimos fue hacer una doble encuesta a 538 estructuras, es decir, la remota y una presencial, y comparar, a ver qué pasaba. Las diferencias fueron del 25%. Entonces andamos en el orden de los estudios, digamos, que yo diría más sofisticados de esto, que está muy bien para hacer me parece a mí, para hacer nuestra primera incursión en esto. Pero quisimos desgranar, y estamos en proceso de hacerlo aún más, esta diferencia. Y si lo vemos acá, el tipo de material representa un 22.5 de ese 25% de diferencia. Entonces el hecho de saber de qué material está hecho algo para este tipo de estudios es muy importante. Y es algo completamente, digamos, trivial cuando uno ya está diseñando y uno es el que decide, ¿cierto?, qué material le pone. Y en diferencias de este tipo de material, pues la que va a la cabeza es el poder diferenciar entre mampostería y concreto reforzado. Que obviamente no es algo tan sencillo desde la acera, como se le llaman a estas encuestas. Otra cosa que hicimos, que tampoco hay información en la literatura, es acerca del tamaño de la muestra. ¿Cómo optimizamos esa muestra? ¿Cómo sabemos que las 7.296 eran justo las que teníamos que hacer y no una más o una menos? Pues lo que hicimos fue generar 12 modelos, en donde íbamos disminuyendo la muestra progresivamente. De derecha a izquierda pasamos de 7.296 a menos de 1.000, progresivamente. Que son los 12 modelos, los 12 puntos que ven ustedes ahí. Y al final definimos un tamaño óptimo que hubiéramos podido utilizar para este estudio, de haber tenido esta información a priori, y que son 2.200 estructuras. Ok, corresponden al 2.6% de la población, en comparación con el 8.7% que representaba la original. Y lo que se esperaría es una variación en los resultados del 2.2%, que es aceptable comparado con el muchísimo trabajo que nos ahorraríamos. Y lo último que les voy a mostrar son la comparación con trabajos anteriores. Aquí viene, por ejemplo, con Prepare. Ambos estudios son a nivel cantonal. Ambos contemplan todos los usos de estructuras. Y tienen una diferencia máxima en la clasificación del 4.4% y una acumulada del 17%. Si comparamos con el estudio de Calderón es a nivel nacional primero y es para uso residencial. Entonces él toma datos de censo del Colegio Federado, de otras fuentes, y aquí las diferencias pues aumentan, obviamente, y era lo que esperábamos, ¿cierto? A 16% con un acumulado de 34%. Pero hay que tener en mente siempre el enfoque. El de él era cobertura nacional, el de nosotros era cantonal. Aquí pongo los agradecimientos a los investigadores de GFZ, a la gente de la municipalidad y a los asistentes que nos colaboraron con la caracterización de las estructuras. Muchas gracias. Bien, tenemos tiempo para alguna pregunta. Álvaro. Recopilaron información con respecto a la edad de la estructura, porque ese es sí, antes o después del código. Ajá, ahí usted da en el clavo, digamos, con una de las propiedades que se puede decir más importantes y más difíciles de capturar. La municipalidad actualmente está tratando de hacerlo a través de la declaración de impuestos, pero hay que confiar en lo que la gente pone en la fórmula, ¿cierto? Bueno, ahí podemos tener un, digamos, índice de confianza. Pero se está trabajando, en este proyecto también siempre hemos tenido asistente de la Escuela de Geografía. Entonces se está trabajando, se va a iniciar una tesis
y se está trabajando con la asistente actual en hacer un análisis del crecimiento de la mancha urbana, tomando como hitos o límites cuando se sacaban códigos sísmicos, ¿cierto? Para poder al menos clasificar la estructura con algún código, por supuesto asumiendo que siguió el código, ¿verdad? Esa es una de las primeras hipótesis, pero entonces pudiendo dividirlas en esos grandes rangos para después poder afectar, por ejemplo, a nivel de curvas de fragilidad, la ductilidad asumida o demás. Pero esa es una tarea que la identificamos muy importante y la estamos haciendo aparte, incluso está haciendo una tesis que la va a dirigir alguien de la Escuela de Geografía y mi persona está como asesor para tratar de resolver ese tema, digamos, más formalmente. Bien, vamos a pasar a la última presentación. Muchas gracias, Luis Carlos, para no atrasarnos mucho con el programa.